Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo. Como sabéis, los domingos normalmente tenemos un episodio de Xbox News, pero ese episodio se trasladará el lunes a primera hora, y es que hoy precisamente quiero tratar un tema especial y es relacionado con la prensa del videojuego, y quiero un poco expresar mi opinión acerca de los últimos comentarios que he visto de diversos medios. Todos conoceréis el famoso artículo que trataba la compra de Activision Blizzard como prácticamente un atentado, y también quiero hablar de un medio del cual no nos hacemos tanto eco, sobre todo las personas de mi país, España, porque es un medio mexicano llamado Atomics. Vamos a hablar de todo esto y vamos a opinar un poco, porque ya estoy cansado de ver sandeces todos los días en internet, y al fin y al cabo esta gente va de prensa y ellos son los primeros que se ponen por encima de, por ejemplo, los que hacemos vídeos en YouTube, porque ellos son los verdaderos expertos, analistas internacionales, súper profesionales de los videojuegos, y nosotros somos simples fanáticos youtubers que soltamos la primera tontería que se nos ocurre por internet, ¿vale? Pues hoy voy a opinar sobre la prensa del videojuego, hoy voy a opinar brevemente sobre el artículo del Español, porque ya se han hecho eco otros creadores, que imagino que la mayoría seguís. Vamos a mostrarlo rápidamente. Además, analizamos este artículo en el Golfo Jugones con Semmons, así que no le vamos a dar muchas vueltas. Y vamos a centrarnos sobre todo en el medio Atomics que como tal no ponemos tanto el foco ni la lupa, y creo que hay que hacerlo porque hay cosas que creo que no le encuentro el sentido, y vamos a ver qué han dicho, porque me parece una barbaridad. Así que dicho esto, vamos con la intro y vamos a empezar ya con el vídeo. Murder on that fucking beat. For this life I cannot change. It is deep off in the main. M&M's, sweet like candy canes. Y es que, chicos, ya sabéis cómo funciona habitualmente la prensa del videojuego, con mucha prepotencia, con mucha vehemencia, y sobre todo son personas los que trabajan en este medio, que normalmente le llamamos prensa, le llamamos periodistas, pero ya os digo yo que ni el 90% tienen una carrera universitaria como es lógica, o al menos una carrera relacionada con el periodismo, o la carrera de periodismo podríamos decir, ¿vale? Yo me he encontrado en medios como Hobby Consolas, como 3D Juegos, me he encontrado ingenieros, me he encontrado pues, abogados a lo mejor, me he encontrado filósofos, pero lo que es periodistas hay pocos, ¿vale? No tiene nada que ver, obviamente puedes hacer bien tu trabajo sin necesidad de tener la carrera. Lo movemos en muchos medios y puedes informar al fin y al cabo con calidad, con sinceridad, con honestidad, de manera leal con tus usuarios, con tu audiencia y por supuesto de manera veraz, ¿vale? En el vídeo de hoy precisamente vamos a ver unos fragmentos que he conseguido a través de Twitter gracias a un usuario que ya me mandó algunos previamente, llamado Alberto Nubes, que desde aquí le mando un abrazo enorme, y gracias a él podemos hablar de este tema, por supuesto, porque yo realmente, ya os digo, me han salido las típicas noticias alguna vez en Twitter o en el feed de Google, pero no es un medio al que siga habitualmente Atomics, y no tiene a lo mejor la trascendencia que puede tener un 3D Juegos, un Vandal, un Hobby Consolas, que sí tienen algo más de trascendencia, pero no sé si en Latinoamérica, ya os digo, es un medio muy muy potente. El caso es que esta gente, pues bueno, un medio, una vez más, que ellos son multiplataforma, cubrimos información, noticias, análisis, reportajes de todas las marcas de los videojuegos, porque estas personas ya sabéis que son los mayores amantes de los videojuegos, defensores de los videojuegos, defensores de la calidad, de la independencia, del arte, del desarrollo de los videojuegos, personas realmente que no tienen ningún tipo de mala intención, ni de malas praxis, ni de malas ideas en contra de ciertas marcas, no favorecen ni a unas ni a otras, porque ellos lo que quieren son los videojuegos, le da igual del color que sean. Entonces vamos a ver qué dijeron sobre algo tan importante como la noticia de estas semanas de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, la cual creo que para cualquier fan de Activision, para cualquier fan de Blizzard o para cualquier fan de los videojuegos tiene que ser una buena noticia, porque chicos, seamos francos, Activision estaba en su peor momento y creo que peor de lo que está no puede estar. De hecho, las primeras noticias o planes que parece que va a tener Xbox acerca de Activision Blizzard son bastante positivas. De hecho, hemos tenido también un comunicado de Mike Ibarra en la web de Blizzard que también es bastante positivo, y creo que es algo digno de remarcar, y creo que si os gustan, ya os digo, los juegos de Blizzard, si os gustan los Call of Duty, si os gustan todas estas cosas, es siempre una buena noticia, porque era una empresa que estaba a la deriva y sobre todo estaba
el que en mi opinión es la persona más asquerosa de toda la industria de los videojuegos, o al menos el ejecutivo más asqueroso de toda la historia de los videojuegos, o de la industria actual del videojuego, que es Bobby Kotick, ¿vale? Pues Bobby Kotick se lo van a limpiar, va a haber cambios en la saga Call of Duty, va a haber cambios en los estudios a mejor, van a dejar de hacer Call of Duty porque todos los estudios estaban con Call of Duty, y parece que Blizzard va a revitalizarse y también, sobre todo, van a cambiar la cultura del trabajo bastante negativa. Aún así, estas personas, en lugar de remarcar ese tipo de cosas, que creo que, como digo, para cualquier amante de los videojuegos, joder, tío, va Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty mismamente, son franquicias importantísimas, las cuales a todos nos gustaría ver en su mejor momento para disfrutar tanto como disfrutábamos antaño. Pues vamos a ver estos chicos de Atomics en su podcast qué opinan de algo tan importante como Microsoft, y especialmente el director de Atomics. Vamos a ver el director. A través del director podemos conocer obviamente la línea editorial del medio, así que vamos a ver qué nos contó este señor acerca de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. No sé cómo Phil Spencer está convenciendo a la board de Microsoft de estar gastando tanto dinero. Llega con un discurso bien de tiburón emprendedor, ¿no? No, se me ¿Quieres hace ser tu como- jefe? Es que se lo está vendiendo con la promesa de que aumentar su mercado de la nube. Y yo ¿Se acuerdan de, ¿se y acuerdan de del metaverso. capítulo de Malcolm de la abuela que está con un chino que lo droga, que se quiere casarse? Ah, con sí, un chino? buenísimo. Así, güey. Lo tienes todo el rato drogado, se me hace que a Satel así lo tiene en filo. Les echaba en el café de la mañana. Güey, vamos a gastar 70 mil millones de dólares en los de Call of Duty y en los de Blizzard que hacen nada. No sabemos si es una gracia, no sabemos si es un chiste, no sabemos si nos tenemos que reír o no, pero a mí me encantan, como os he dicho al principio, este corporativismo y sobre todo más bien esta situación de seres de luz, de que estar por encima de lo divino y de lo humano, sobre todo de ser todólogos, saben más que nadie, y obviamente para esta gente es completamente descabellado que Microsoft haga un buen movimiento, que Xbox haga un buen movimiento en la industria de los videojuegos, que sin duda la Activision Blizzard fue una oportunidad que no se podía dejar pasar, dicho por los propios miembros, en este caso por Phil Spencer. Pues según este hombre, lo de comprar Activision Blizzard, como Blizzard no hace nada, como dice este hombre, como solo Call of Duty, tal y cual. Call of Duty es, querido, no sé cómo se llama el chico, pero el director de Atomics, Call of Duty es la saga más importante actualmente en PlayStation, es la saga que más vende en PlayStation, ¿vale? Juego anualmente que más vende en PlayStation, esa franquicia que no es para nada importante para PlayStation, que por eso lanza comunicados pidiendo de rodillas que por favor que dejen Call of Duty multiplataforma, no nos hagáis esto, como diría Semon. Porque chicos, Call of Duty es importante y Call of Duty les duele, les escuece y les pica. Aún así, obviamente, lo de decir que que droga a Sadella, ¿no? Es Nadella, por cierto, que ha drogado a Sadella para hacer esto como si fuesen, ya te digo, delirios de un loco. Ya hemos visto en multitud de ocasiones a la prensa tratar a Phil Spencer de imbécil, de subnormal y de otras lindezas que hablan de estas personas, como digo, que son tan correctas y que no les gusta que la gente les critique porque ellos son periodistas profesionales y sufren un acoso y un derribo enorme. Chicos, vosotros estáis todos los días insultando a Phil Spencer. De una manera u otra, tú, tus compañeros, están todo el rato tratándolo de imbécil. Y una vez más, lo tratáis como si hubiese hecho una imbecilidad que solo tiene lugar por parte de un loco que está delirando, o en este caso, como dices tú, en el capítulo de Malcolm, jajaja, que drogaban. Pues han drogado a Phil Spencer. Supongo que Álvaro Sustancias fue el que les llevó la sustancia para comprar Activision Blizzard. Todo era un plan orquestado desde el canal del Fake Insider. En fin, chicos, este no es el único corte, ya habéis visto cómo se la gastan nuestros amigos de Atomics, hay mucho más material, así que vamos a continuar con él. Yo creo que hay que designar un espacio ahorita de hablar qué onda con como esta máscara que se pone Phil Spencer de tío buena onda y que no se la quiere quitar nunca, güey, o sea... A mí me tiene harto, la neta, y que la gente se trague todo eso. Y a medias, güey, porque, o sea, ¿tú recuerdas hace un par de meses cuando salió todo lo de Activision Blizzard que él dijo, no, es que estoy malditos. y choqueado y De hecho, todo? fue el que empezó con esta Ajá. tipo, que después lo siguieron Sony y Nintendo. Y, Ajá. Y ahorita hace rato su comunicado, no, que estoy agradecido para trabajar junto a Ubisoft y la empresa. Ja, ja, ja. Pero, güey, Güey, Puros besos de lengua ya y... Ni De aquí hay mucho que desgranar. En primer lugar, obviamente, la prensa siendo la prensa, demostrando cómo se honra el oficio del periodismo, que es a través de la mentira. Qué pena más grande para las personas que sí son periodistas de verdad y, como os digo, informan de manera veraz, honesta y leal. Qué flaco favor hacen medios, como hemos visto en muchas ocasiones, Vandal, 3D Juegos, en este caso los amigos de Atomics. Esta gente dicen que Phil Spencer ha dicho que está encantado de trabajar con Bobby Kotick.
Kotick. Podéis ver cualquier comunicado, cualquiera de las entrevistas que ha dado Phil Spencer tras la compra. Ellos se refieren al comunicado oficial de la web. Y aquí tenéis las declaraciones de Microsoft, de Xbox, en este caso del CEO de Gaming de Microsoft o de Xbox, que Phil Spencer, hablando de la llegada de Activision Blizzard, y habla de que básicamente quieren cultura de Microsoft y que sobre todo hay que tratar a las personas con dignidad y con respeto, cosa que vosotros no hacéis como cuando habláis de Phil Spencer. Tratar a las personas con dignidad y respeto, ¿vale? Haremos que todos los equipos y todos los líderes cumplan con este compromiso. Esperamos entender nuestra cultura de inclusión proactiva a los grandes equipos de Activision Blizzard. Si miráis cualquier comunicado de Microsoft.com, de Xbox.com o cualquier entrevista a Phil Spencer, en ningún lugar Phil Spencer ha dicho que está encantado de trabajar con Bobby Kotick. Esta gente son unos mentirosos patológicos, porque obviamente siempre su PlayStation tiene que ser la mejor, y sea como sea, tienen que dejar a Microsoft como una mala compañía, no lo soportan. Ya sabéis que estas personas normalmente tienen, si os metéis por ejemplo en el Twitter del director de Atomics, por ejemplo, podréis ver cómo es una persona que está pues bien... Es un estómago bien agradecido de Sony PlayStation, y normalmente está agradeciendo que los grandes regalos que le hacen de Sony PlayStation. Como buen subempleado, subcontratado de PlayStation, tiene que hablar mal de la competencia, y estas son las maneras, con mentiras. Bueno, aparte se le ve ardido y un odio bestial, ya lo hemos hablado en más de una ocasión. Esta gente tiene un odio visceral a Phil Spencer, una persona que realmente te puede caer mejor o peor, porque bueno, la vida... Hay personas que no sabes incluso por qué, pero te caen mal. Pero Phil Spencer realmente, ¿qué ha hecho? ¿Qué putadas está haciendo en la industria del videojuego tan grandes como para ser? Ya os digo, es que esta gente habla peor de Phil Spencer que de Bobby Kotick, por ejemplo. Toda esta fauna de diferentes medios de comunicación, si hacéis al final un rastreo de todos los podcasts donde pueden hablar tranquilos y relajados, a lo mejor en un artículo no, pero si veis los podcasts como hablan, normalmente hablan peor de personas como Phil Spencer, que peor que de Bobby Kotick. Supongo que era mejor el tema de los abusos y todas las cosas que ocurrían en Activision Blizzard. Ahí eso sí que era fantástico. De ahí no, de Bobby Kotick no estabais hartos, ¿verdad, Atomics? De ese... No. Como veis, chicos, esto pasa del podcast a Twitter porque este hombre está muy ardido. Ya sabéis que este es de los del Yoropolio, está con Yoropolio, qué peligro, qué cuidado, sentimiento patrio Sonier. Ya sabéis, esa aldea gala que resiste la invasión romana. Todas estas cosas, el atentado de Microsoft contra Sony, como decía nuestro amigo del Español. ¿Qué más decían? El ejército de las tinieblas de Xbox que viene a robarnos lo que siempre ha sido nuestro, la libertad creativa e independencia de una industria de arte en pleno auge. Todas estas cosas las dice esta gente, y esta gente a su vez también, siendo desde que Xbox nació como marca, esto es del director de Atomics en Twitter, desde que nació como marca y hasta la actualidad no ha dejado el tercer puesto si de venta de hardware y software hablamos. Unos genios del mercadeo moderno y comunicación, de eso no hay duda. Este chico lo pone en un contexto hablando sobre que los fans de Xbox están celebrando la compra de Activision Blizzard como una victoria, como es lógico. Pues este se dedica a remarcar que sois los que menos vende, para acto seguido, qué ganas de andársela midiendo cuando dicen que PlayStation debería comprar estudios respondiendo a esto. Yo voto ya por cambiar la conversación a los juegos en sí. Nos dice el director de Atomics que hablemos de videojuegos en sí, mientras está todo el día en que PlayStation vende más. A mí me encantan todas estas personas que se las pasan diciendo que vamos a hablar de juegos, chicos, vamos a dejar de hablar de estudios y de tal, cuando a su vez están hasta en la sopa con las ventitas, mira cuánto vende mi Play. No sé, chicos, es que son unos hipócritas y unos falsos de mucho cuidado, pero esto no queda aquí porque el sentimiento de las tinieblas lo estaréis viendo también en pantalla, el atentado. Lo único que detiene a Xbox de invadir Japón es justamente que las leyes del país prohíben este tipo de adquisiciones extranjeras. Alberto, aunque he visto ya con los tweets que se llama Alberto, siento decirte que hice un hilo en Twitter en el mes de abril hablando con gente, yo me dedico al derecho, Alberto, hablando con gente que hace operaciones con empresas europeas y japonesas, participan en diferentes transacciones, y fueron los que me ayudaron a documentarme para realizar ese hilo. Y sí, las empresas extranjeras pueden adquirir y pueden participar perfectamente en el mercado japonés, así que no sé si no dormirás esta noche, porque como dice, Microsoft maldice el día que te
terminó la ocupación gringa luego de la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, este vocabulario belicista, este vocabulario patriótico, este vocabulario alarmista. A mí me parece muy curioso que estos son los que se quejan de la guerra de consolas, dejar de medírosla, vamos a hablar de juegos, chicos, mirad qué guay somos, pero a la hora de la verdad, los habéis escuchado cómo hablan, estáis viendo cómo escriben, son los primeros que incitan la guerra de consolas, la prensa del videojuego, esos son los que, pagados por quienes están pagados, trabajando de la manera que trabajan, aunque bueno, pagados y ni eso, 4 regalos, tampoco necesita una cosa aquí que no pagan, que estos son fanáticos que no hace falta que les pague nadie. Además, por cierto, vamos a quitar ya los tweets, creo que está claro de qué clase de tipo de personas estamos hablando. He visto que este director de Atomics es un fanático, pero un fanático acérrimo de la saga Final Fantasy. Me parece fantástico. Yo, por ejemplo, soy fanático de la saga Halo. Todas estas personas que están abogando, rezando del legado de los videojuegos, una saga tan importante como Call of Duty, mirad lo que han hecho con Bethesda, van a hacer lo mismo con los juegos de Activision, no puede ser. A este fanático de Final Fantasy le encantaría que su saga favorita se jugase en otras plataformas. Porque no le he visto quejarse en ningún momento y he buscado y he rebuscado que Final Fantasy sea exclusivo de PlayStation. Sí que menos lecciones de los juegos, de moral, de que vamos a hablar de videojuegos, de la industria del videojuego, lo bonita que es. No, tú eres un fanático, Sonyer, bastante tocado de aquí y contradices tus mensajes constantemente. Vamos, Atomics, llámese Atomics o llámese 3D Juegos o llámese Hobby Consolas. Ya sabemos cómo funcionan. Son fanáticos que nos intentan perder la moto porque ellos dicen que soy periodista. Luego que no le llamemos prensa, que no generalicemos. Pero ellos son los primeros que cuando les criticas somos periodistas profesionales y tú eres un fanático o youtuber que no tienes ni idea de lo que hablas. A mí me han atacado por parte de varios medios de prensa, sobre todo por Twitter, un medio como por ejemplo el de Somos Xbox, me han atacado directamente a decir ¿qué vas a tener tu información privilegiada? La tenemos nosotros que somos periodistas. Creo que la gente se informa aquí bastante mejor que en Somos Xbox. Por eso os digo que no les gusta que generalicemos con prensa, pero ellos son los que remarcan constantemente nosotros somos profesionales, tratamos con las marcas, tal y cual. Chicos, trabajar bien no va relacionado a trabajar o no con la marca. La marca puede tener sus amigos, normalmente va por amigos, lo de Somos Xbox lo saben perfectamente. Entonces ahí está el tema, chicos. Aquí tenéis a un señor fanático de Final Fantasy, que me voy por las ramas, que no habla de que Final Fantasy salga fuera de su plataforma favorita. No sé, el legado de Final Fantasy creo que es una franquicia con mucho recorrido, con mucha historia, la cual todos, una obra de arte tan magnífica como le parece a este señor Final Fantasy, podríamos tener el derecho a jugarla, ¿verdad? O ahí no entra tu ecuación de que PlayStation es pérfida, porque yo de verdad, yo pienso que PlayStation compra estudios y compra exclusivas temporales, que son muchas, las compra, como os he dicho, con abrazos, con besos, con sonrisas, con... Es lo que hace PlayStation, mientras que Microsoft usa esa cosa tan asquerosa y vomitiva que se llama dinero. La diferencia, ¿vale? Para ir terminando ya, me gustaría preguntar a todas estas personas que nos venden lo pérfida y malvada que es Microsoft y lo buena que es Sony, lo buena que es PlayStation, lo humilde, lo patriótica que es, lo resistencia ante los malvados billetes de Microsoft. Me gustaría acabar con esto. Este término, esta cláusula se incluye en los contratos de todos los juegos con los que Sony tiene acuerdo de publicidad. Habla de que la publisher del videojuego no autorizará, asistirá o apoyará a incluir el juego en algún servicio de la competencia. Si no es exclusivo, si es multiplataforma, no podrán meterlo en servicios de la competencia. ¿Cuál será la compensación que tendrá que hacer esta editora a Sony PlayStation en este caso si rompe este término del contrato? Supongo que le dará dos besos menos Jim Ryan, le dará un abrazo menos Hermen Hulst, Mark Cerny también le quitará los abrazos, a lo mejor le niega la mirada, pero por supuesto aquí dinero no hay. Meter estas cláusulas no cuesta dinero y romperlas tampoco. Sony es buena y Sony veta los servicios de suscripción de la competencia para incluir juegos multiplataforma en el Xbox Game Pass.
Así están las cosas, chicos. Me gustaría ver a toda esta gente denunciar esto. Me gustaría ver cómo abogan por la justicia de los videojuegos. Que hablemos de videojuegos, que no hablemos de ventas de hardware, pero ya habéis visto el damage control. Porque hoy, si os metéis en Atomics, en la portada os dicen: según analistas, PlayStation venderá más del doble que Xbox Series durante el 2022. Pero hablemos de juegos, chicos. Vamos a hablar de videojuegos, Atomics. En fin, chicos, si os ha gustado el vídeo, like. Si no, pues dejad vuestro dislike, que le vamos a hacer. Pero yo hoy quería expresarme tranquilamente. No sé cuánto de largo será el vídeo, pero bueno, me apetecía expresarme con todas estas cosas que estoy harto, perdón. Y nada, chicos, lo he dicho, que si os ha gustado el like, si no dislike, os suscribáis, que activéis la campanita, que todas estas cosas, y que veáis lo profesional que es la prensa y lo malos que somos los tontubers, que nos dedicamos a desinformar, a engañar y a mentiros, ¿vale? En fin, cada uno tiene su historial y aquí básicamente estamos viendo los de todo el mundo, ¿vale? Nos vemos en la próxima, chicos. Stay sexy, adiós.